Comenzamos. Estamos en aniversarios literarios. Es este programa que ustedes espero disfruten y que yo disfruto muchísimo, dedicado a hitos de la literatura peruana. No obstante, hay una diferencia. Ustedes, querida audiencia, están acostumbrados, acostumbradas a seguirnos por las redes y que yo esté conectado a la computadora en la remota España haciendo el programa y todos por Zoom. No es el caso. Se cumplen 30 años de la publicación de País de Jauja, ese libro clave de nuestra literatura y para mí particularmente esencial por razones que iré confesando más adelante. Y como el programa es especial, no podría ser de otro modo que contar con Betty Martínez, quien nos ha abierto las puertas de su casa. Ustedes, querida audiencia, no lo están viendo, pero tenemos 10 personas detrás de la transmisión haciendo posible que llegue a ustedes. Un equipo maravilloso que ha acogido mi trabajo siempre y que además de acogernos, pues ha recibido el ofrecimiento de Betty, que siempre ofrece hasta el desayuno cuando uno le toca la puerta. Además está con nosotros Giovanna Polarolo, que además de ser una escritora que apreciamos como poeta, como narradora y también como guionista, tiene a su cargo un máster de escritura creativa que vale la pena revisitar. Betty, no hemos hablado hace muchos años, pero también yo disfruto mucho de tu novelística y esas crónicas secretas que compartes entre amigos. Ya iremos hablando, querida audiencia, de algo más de la novela, algo más de Edgardo Rivera Martínez y algo más de ambas creadoras y grandes amigas. Lo primero, si ustedes no han leído País de Jauja, el objetivo de este espacio es que ustedes vayan corriendo por la novela. Yo tengo aquí una edición, que es la edición definitiva. Imagino que la conocen y si no la conocen, vayan a verla. Narrativa hispánica, Alfaguara, y permítame leer para ustedes la solapa del libro para que conozcamos un poco más de Edgardo. Edgardo nació en Jauja en 1933. Lo extrañamos desde hace 5 años. Dejó de estar con nosotros en Lima en el 18. País de Jauja es una novela que quedó finalista en el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Cito la solapa tal cual aparece. La más importante y leída de la narrativa peruana de la década de 1990, según la encuesta entre críticos y narradores que todos recordamos, de la revista Debate. En su segunda novela, Libro del amor y de las profecías, según Peter Elmore, la magia y la escritura se atraen y se reconocen. En la tercera, Diario de Santa María, también publicada por Alfaguara en el año 2008, se da un encuentro intercultural impregnado de humor y poesía entre una jovencita peruana y otra francesa en un internado de monjas. Sus 3 novelas cortas han sido publicadas en Ciudad de Fuego. La recomiendo encarecidamente. Recuerden que además Edgardo es un cuentista notable. Ese unicornio suyo, ese ángel de Acongate, esa prosa tan precisa, la musicalidad, la capacidad encantatoria con que Edgardo nos atraía. Yo aprendí de Edgardo también en las clases que brindó Alfredo Brea Echenique, de 3 clásicos peruanos, Vargas Llosa, Ribeiro y Edgardo Rivera Martínez. Pues bien, hacer un homenaje a Edgardo es homenajear nuestra literatura, pero también su calidad humana. Porque qué persona tan maravillosa, Edgardo. Yo conocí a Edgardo y a Betty gracias a la hermana de Betty, de Maruja, con quien compartí por azares de la vida aulas sanmarquinas de lecturas literarias. Y ella iba a prestarme, buscando un Inca de Flores Galindo, porque lo había publicado Sur. Ajá. Y a partir de ahí tuve la suerte de que me presentara a Edgardo y a Betty. Cuando se publica mi primera novela, yo quería que Edgardo la presentara. Y lo contacté, me citó en el Café de la Paz. No tomamos café, tomamos té, porque de eso iba con Edgardo. Y hablamos largamente. Me habló de los azares en torno a la publicación de País de Jauja, esa primera edición, la presentación con Ricardo González Vigil hace 19 años. Pues bien, entonces, querida audiencia, para mí este programa no solo es especial, sino incluso motivo de algo que no me pasa mucho. Nerviosismo, una sensación distinta de estar entre gente amiga, gente querida como el equipo de Copé y volver a pensar en Edgardo
a quien queremos tanto y de quien pensamos mucho. Y así comienza entonces Aniversarios Literarios. Primero, es difícil darte la bienvenida, Betty, porque hemos invadido tu casa. Encantadísima. Lo primero que quería yo leer, Betty, y me permitirá la audiencia, es que hay un fragmento muy singular. Edgardo, recuerden ustedes, obtiene el Premio Nacional de Cultura en el año 2010, donde justamente Petroperú tiene un rol de auspiciador principal. Y Edgardo dice lo siguiente en su discurso de ganador de este reconocimiento. En mi más conocida novela, País de Jauja, que se publicó en ese entonces, hace 20 años, obra gracias a la cual conocí a quien se convirtió después en mi querida esposa, Betty Martínez Castilla. También destacada escritora y descendiente de antiguas familias jaujinas, y cuya inteligencia, vitalidad y aliento han sido y son de gran importancia para la continuación de mi trabajo literario. ¿Cómo se conocieron? A mí me da una curiosidad, nunca lo hemos hablado, Betty. A ver, si bien teníamos raíces comunes, ¿no? Ambos jaujinos, yo no conocía a Edgardo. Había hasta muy tarde, digamos. Había leído Ángel de Ocongate, impresionadísima. ¿no? Caretas, premio de 1000 palabras. Así es. Entonces, coincidimos la primera vez en casa de Víctor Delfín, una reunión, qué sé yo, pero no conversamos porque no hubo oportunidad, fue muy fugaz la visita de Edgardo y bueno, y me quedé con la curiosidad. Ya. Más adelante, muy cerca, Maruja, a quien más mencionado, a mi querida hermana Maru, en ese entonces era directora ejecutiva, secretaria ejecutiva de SUR, ¿no? Claro. Casa de Estudios sobre el Socialismo. Sí. Entonces organizó una mesa sobre mestizaje. Ajá. Y estaba invitado Edgardo, ¿no? También historiadores, Nelson Manrique, Óscar Ugarteche. O sea, había una variedad, ¿no? Sí. De miradas. Sí. Muy bien, bueno, yo acompañé a Maru, la llevé temprano porque ella era la anfitriona, y Edgardo porque era inglés, ¿no? Siempre puntual y bueno, entonces la curiosa, es un detalle pero simpático, a mí me gusta recordarlo porque fue la primera vez que conversamos. Sí. Veo a Edgardo sentado en el estrado, solito, y yo en el auditorio solita, porque era muy temprano. Bueno, entonces yo lo había visto un minuto el día anterior, que fue a coordinar con Maruja algún detalle para justamente esta reunión. Entonces lo saludé simplemente, pero no hablamos. Entonces cuando me vio esta vez, me hace una señal como saludando a lo lejos. Le correspondí. Y al rato vuelve a hacer una señal como diciendo que si podía acercarse, ¿no? Y se acercó, se sentó a mi lado y empezamos a conversar. En ese entonces yo estaba ya leyendo País de Jauja, ¿no? Impresionada como no tienen la menor idea. Porque, bueno, hablamos, le dije que me había sentido incluso un poco cuestionada porque se me presentaban lugares comunes, personajes que yo reconocía, pero sin embargo, en primer lugar, en un lenguaje exquisito, y todo este ambiente, por llamarlo así, lo encontraba iluminado, ¿no? Diferente, y con una mirada muy distinta, ¿no? Entonces, bueno, conversamos así sobre lugares comunes, algunos personajes que tenían raíz en algunos personajes reales, ¿no? Muy interesante. Y entonces, de pronto se me ocurre comentarle que yo tenía unos pasajes de infancia, ¿no? Que me encantaría que fuesen rescatados. Del modo y en el lenguaje exquisito, ¿no? Y con la mirada que yo había encontrado, ¿no? En País de Jauja. Y bueno, conversamos algo y me dijo, ¿y cómo qué? ¿Me lo puedes comentar?
Bueno, y se los comenté, ¿no? Un par de relatos. Y bueno, me dijo, no, yo no lo voy a escribir, lo vas a escribir tú. Ajá. Entonces, se imaginan, me sentí bastante impresionada, no sé. Me dijo, sí, ya no, le conté, mira, yo literatura no escribo, ¿no? No he escrito hasta ahora. Claro, le dije, dirigía una revista interna de la superintendencia y escribí algunos artículos breves, comentarios sobre actividades culturales Sí. o qué sé yo, alguna cuestión del quehacer nacional incluso, ¿no? Sí. Pero literatura no. Bueno, muy, muy serio, muy formal, fue insistente, enérgico, pero afectuoso, y me dijo que no, que yo debía hacerlo y que él viajaba, me parece que iba a Estados Unidos, no recuerdo, era un viaje corto. Y me dijo, puedes escribirlos y cuando yo regrese me encantaría verlos. Ajá. Y así fue. Así fue y ya me tuvieron escribiendo y preocupadísima. Bueno, a Maru, Sí. por supuesto, le confié porque ella era Por supuesto. editora y era buena lectora, pero el problema era, bueno, terminó leyendo, pero terminó llorando, porque que no era mi intención, por supuesto, Ajá. no me gusta la cosa edulcorada, Sí, yo sí. quería evitar justamente eso, Sí. ¿no? Recoger, sí, esa mirada infantil, pero con cierta, bueno, a mi manera, pero Ya. no nada edulcorado. Y bueno, le dije, bueno, tu opinión no me sirve mucho, ¿no? Porque eres parte de mi infancia. Entonces, Claro. bueno, pero igual me quedé, corregí, revisé 20 Sí. veces, no lo sé. Y regresó Edgardo y me llamó de inmediato y coordinamos y leyó los... yo no le decía cuentos, ¿no? En realidad eran relatos nada más. Sí. Y que, bueno, le encantaron, le gustaron, fue muy generoso realmente y me instó a continuar. Por supuesto. Y esos dos textos son parte de mi primer libro, fueron parte de mi primer libro, Más allá de la ventana, que Giovanita fue generosamente una de las presentadoras, ella y Rosela Di Paolo. Qué bonito. ¿No? Entonces fue una experiencia realmente importante, ¿no? Yo, Betty, te agradezco y remontarte y permitir que la audiencia tenga una mirada de contexto de por qué estamos aquí, de la calidad humana de Edgardo. Y es verdad, era un gran impulsor de carreras jóvenes. Las veces que él tuvo la generosidad de apuntarme detalles de mejora, lo que yo pude ver de mi escritura en sus palabras fue muy significativo. Giovanna, gracias primero. Ya entiendo mucho más todavía y se magnifica tu presencia aquí. Se remonta a varias décadas. Sí, menos. mucho. Sí, sí. Es muy bonito. Giovanna, si bien no quiero entrar todavía a País de Jauja, ya que Betty ha mencionado a Angelio Congate, yo aludí a los cuentos, tú eres una cuentista que a mí me gusta mucho, particularmente me gusta mucho. ¿Qué hay en los cuentos de Edgardo Rivera Martínez? Antes de entrar a País de Jauja, vamos a los cuentos. Bueno, muchas gracias por la invitación, Betty, también por estar acá. Me parece muy bonito que abras las puertas de tu casa para recordar a Edgardo. Y bueno, me acuerdo haber estado acá con él, Claro. y contigo, con otros amigos. Una persona tan cálida. Qué cálido, sí. Lo recuerdo caminando por el malecón donde nos encontrábamos. Y además tan, como dices, ¿no? Siempre estimulando a las personas para que escribieran, pero con mucha sinceridad, ¿no? Sí. No, yo creo que él no lo decía, a diferencia de mucha gente que habla por hablar. No. Edgardo, así como escribía, así también era en su diálogo con las personas, ¿no? Sí. Él decía la verdad, ¿no? Así Y si pienso yo que si algo no le gustaba, no lo decía. No lo decía tampoco para no me gusta, porque Claro. tampoco Edgardo era una No, persona muy educada, muy gentil, pero muy sincero también. Entonces un elogio de Edgardo era
algo que uno recibía verdaderamente con mucha ilusión y daba mucha seguridad, ¿no? Yo atesoro incluso sus notas a mano por la letra que tenía Edgardo, que era Sí. una letra pequeña. Incluso la letra tenía esta fineza y esta delicadeza que uno puede sentir hasta en el Sí. trazo. Sí. ¿Sí? Recuerdo que yo antes de conocer a Edgardo personalmente, como muchos, claro, había leído el cuento que es sobrecogedor, ¿no? Y el Ángel de Ocangate es un relato, es un cuento que no envejece jamás. No. Y además cada lectura te da nuevas luces y lo entiendes mejor. Ha sido muy estudiado. Quizás ese cuento y País de Jauja sean los textos más estudiados, y yo creo que es verdad que son muy buenos, pero hace falta seguir estudiando la obra de Edgardo porque hay muchos, los cuentos, por ejemplo, las otras novelas, que también yo he tenido la suerte, gracias a la invitación de Edgardo, de presentar. Y los cuentos, aparte del Ángel de Ocangate, tienen un universo muy personal y son cuentos muy cuidados, son ejemplares en su estructura, en su lenguaje, en la construcción de personajes. Yo creo que toda la obra cuentística de Edgardo está a la par de su novela País de Jauja, que efectivamente es la más celebrada, ¿no? Con mucha razón. O sea, Sí, gracias Giovanna. Yo, igual para la audiencia, por lo menos yo conozco, yo tengo solo 2 ediciones de cuentos completos de Edgardo. La de Alfaguara, que es una belleza, con la fotografía de Edgardo en portada, de esta colección donde está Cortázar, donde uno puede ir buscando a Nabokov y tantos autores más. Y luego la de la Casa de la Cultura Peruana, que ya era, creo, Ministerio de Cultura, que era también de cuentos completos. Recuerdo esa presentación en Pueblo Libre hace ya tanto. Claro, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Betty, ya dado que tú con Edgardo se acercan en el contexto de la publicación de País de Jauja, ¿cómo gestiona Edgardo el profundo reconocimiento ya no solo al cuentista, sino al novelista? ¿Qué significó eso para nuestro escritor tan querido? Bueno, es interesante mencionar que Edgardo decide escribir, porque había escrito cuentos, como es sabido, novelas cortas, ¿no? Sin embargo, al parecer tenía guardado ya esbozada País de Jauja, ¿no? De hecho, porque era un proyecto que luego lo conversamos de largo aliento y muy antiguo. Pero sin embargo, la dificultad de una obra grande, a máquina, claro, tecnológicamente era prácticamente, ¿no? Olvídate. Y trabajando. No era Y trabajando, claro. Y con los hijos chicos y toda la cosa, ¿no? Claro. Bueno, pero ¿qué sucedió? Oh, milagro, la computadora. Y él lo decía con mucha... ¿no? Sí, me ¿Recuerdas? acuerdo. Lo mencionaba Precioso, siempre, sí. claro, seguro. Decía, fue la computadora. Y bueno, entonces en el 91, del 91 al 93, se decide y empieza a escribirlo con mucha disciplina y qué sé yo. Pese a que en esos años pasábamos unos momentos dificilísimos, ¿no? Políticamente había sendero, habían apagones, era una situación muy, muy grave, ¿no? Muy seria. Sin embargo, salió País de Jauja. Claro. Ahora, él confiaba mucho en lo que había hecho, le encantaba su novela y todo, entonces la presentó a un editorial conocida. Recuerdo la anécdota, pero no la mencionaremos. No la mencionamos. Yo no diré el nombre. No, de ninguna manera. Pero la anécdota es magnífica. Tuvo una dificultad, digamos, para anécdota. Editar, ¿no? Sí. Porque incluso se le sugirió que la rebajaran, pero ahí quedamos ya. Sí. Entonces él decidió sacarla con el sello de La Voz Ediciones, ¿no?
La Voz y así era un lo periódico, hizo. era una revista, recordemos. Era un diario. Era un diario. Sí, un diario donde él colaboraba Sí. con artículos de diversa índole, ¿no? A su libre albedrío, Sí. ¿no? Entonces, bueno, la hizo muy bien, salió la novela y fue tal el éxito que tuvo en la crítica especializada y en el público en general, que luego fue reeditada, como saben, muchísimas veces, Sí. ¿no? Muchísimas veces, hasta esta preciosa edición, que Sí. ya es la han llamado definitiva. Definitiva. Así es, ¿no? Que tiene reseñas, comentarios, en fin. Es un camino largo, fue ¿eh? Es un camino largo. Tú bastante, podrías así tener es. la gentileza, porque una de las cosas bonitas de estar en casa de Betty, estar en casa de Edgardo, es que podemos acceder a tener la primera edición que Betty ha sacado para nosotros. Es esta, ¿verdad? Sí. Esta es mi edición Es personal. tu edición personal. No es solo la primera edición. Me parece muy bien. Sí. Bueno, este libro, como saben, salió antes de que nos casáramos. Ajá. Fue muy poco después que lo hicimos. Y bueno, cuando me la entregó, y hay una linda dedicatoria, ¿no? sí. Está bastante maltratado porque ha sido objeto Muy de leída. lectura. Claro. No, pero no por mí maltratada, porque soy buena lectora, pero recorrió por todo mi entorno y me la devolvieron así. Más bien, felizmente me la devolvieron, Por no lo tuve menos. ciertas dificultades. Entonces, bueno. Y tienes otra edición. así ¿Podrías es. Esta- explicarnos, permite, querida audiencia, que esto es distinto? Aquí Así es. ya estamos acostumbrados a ver primeras ediciones personales, pero esto es diferente y que Betty nos va a contar. Bueno, algo sencillo. Aparentemente, Edgardo, luego de leer ya editada la novela, ¿no? Su primera edición, encontró muchas siempre erratas, Sí, ¿no? erratas. Lo que sucede, pero en este caso muchas más de las que él pensaba, Ya. ¿no? Entonces, bueno, hizo este empastado para su uso personal y tiene, pues, como podríamos ver por ahí, notas, muchas de su puño y letra a lápiz, ¿no? Que luego ya fueron recogidas en las siguientes ediciones, o sea, la guardo como oro en polvo porque realmente... Y tachada. es que se repitieron, había un empastelado que repitieron páginas, hubo bastantes errores, editoriales, errores, no son pero erratas, que ajá. obviamente solo en esta, luego Claro. ya fueron superadas, Qué ¿no? bonito. Fueron superadas, sí. Ese era su volumen de trabajo, Claro. digamos, ¿no? Así es. Gracias, Betty, por contarnos. Giovanna, así como Betty nos recuerda la gestación de País de Jauja y las dificultades editoriales que tiene toda primera novela, a pesar del prestigio de Edgardo, por volumen, por temática abordada, etc. ¿Cómo fue tu acercamiento a País de Jauja, entrando a la novela? ¿Qué te generó a ti? ¿2 o 3 ideas, tal vez? ¿Qué significó? Creo que como a los lectores de esa época, a mí me atrajo, yo no, aparte de, conocí el nombre de Edgardo porque había leído los cuentos, el cuento de Caretas, ¿no? Sí. Entonces cuando me gustó el título, me encantó, País de Jauja, porque te remite a ese lugar de felicidad, ¿no? Sí. Y vivíamos en un momento, efectivamente, como ha sido recalcado muchas veces, muy difícil, Sí. como que no había lugar para la ilusión, para la esperanza. Y que alguien escribiera una novela con el título País de Jauja, y que era además un escritor que era ya respetado, ¿no? Sí. No, digamos, en el medio literario, ¿no? Y de la universidad, en fin, como profesor. Entonces leí esa... Pero yo no leí esa edición. Sino la siguiente. Esta no la... Ah, ¿no? No, yo lo leí en otra edición. Que la entonces siguiente era era la de después. Peisa, ¿verdad? Tal vez. voló también. Claro. Claro. Fue Voló, increíble. 6 Porque meses, me contaron, en todo Edgardo, y caso, se vendió. en todo Desapareció. caso no recuerdo los qué edición? empastelados, ¿no? Sí.
Pero Es que ya le hice la corregida. Ah, Claro, interesante, claro. por eso me ha sorprendido verla. Claro, Es tachados. ideal esa edición para quien quiera hacer Estudio crítico. crítica textual, ¿no? Así es. Se podría hacer una edición crítica, entonces que no sea esa la edición definitiva. Puede Falta la crítica. pensarse en Claro, una La edición definitiva y crítica. falta la Claro, crítica. da pie, ¿Sí? claro. Sí, Sí. con todo eso, con sus anotaciones, ¿no? Claro, que entra en diálogo con lo que decías hace un rato. Es un libro que podemos seguir leyendo y encontrándole Exacto. cosas. Y bueno, Tarea. entonces yo tengo también, no solamente me gusta la novela como estudiosa o académica, sino como lectora y siempre le comentaba eso, que puede parecer raro, como tacneña. ¿Qué Ah, cosa es puede verdad. tener? Ya. O sea, ¿por qué cuando yo leí esa novela me recordaba mi infancia en Tacna? Lo comentábamos con Edgardo, es la provincia. Y una Claro. provincia que, como no sé si ustedes si has leído Mi infancia en Tacna de Basadre. De Basadre. Claro que yo no estoy hablando de la infancia, su infancia fue en 1900, la mía es un poco después. Pero era una ciudad pequeña con una clase media muy, digamos, uniforme, diría, no grandes hacendados, Ya no. como Jauja. Como Jauja. Lo que incluso Arguedas ha comentado, ¿no? Que Jauja, a diferencia de otros lugares del Perú, fue una zona donde había una clase media donde no había esas grandes diferencias. Claro. No es que las niegue, que No. sería absurdo negar, ¿no? Somos un país tan fragmentado, Claro. pero Pero en no había esos esa años distancia, no ese había esa desequilibrio distancia inmenso, no. en Tacna tampoco. Ujú. Y eso yo leyendo leyendo País de Jauja, no sé, caminar por los recorridos de los jóvenes por la plaza, o que la señorita que enseñaba a tocar el piano, o las maestras, el respeto por los profesores, esos personajes en las tiendas, el barbero, el peluquero. Entonces, esa fue como mi primera nostalgia, digamos, o un encuentro con algo en común, aun cuando no lo fuera, aun cuando Tacna esté en el sur y Jauja en el centro del país, ¿no? Pero sí había esa similitud, en cierto modo. Y luego, bueno, ya toda la cosa de cómo está estructurada la novela, el tema de una apuesta tan distinta en donde las diferencias no separan, sino las diferencias dialogan, ¿no? Sí. Así es. ¿Hay algo? Aquí, Sí, Betty, por favor. Sí, me quedé pensando, efectivamente, siempre encontraremos similitudes tratándose de provincias, ¿no? No siempre, pero en este caso aparentemente sí. Pero hay algo que no debemos dejar escapar, es la singularidad de Jauja. ¿Por qué? Por la influencia europea importante que tuvo durante los años en que aún no existía la penicilina, no había manera de atacar la tuberculosis, entonces venían muchísimos foráneos de Europa, de todos lados. Entonces era un pequeño centro cultural que se fue ampliando y fue importante, ¿no? Eso es bastante notorio, digamos, diferente, Totalmente. ¿no? En Jauja. Hay algo que yo nunca te he contado, Betty, no tampoco a Giovanna. La audiencia sabe que yo radico en España, hice el doctorado ahí, me quedé allá. Y el último viaje que hice en el Perú, antes de irme en el 2017, fue 2 meses antes, un fin de semana a Jauja. Viajamos con mi esposa a tomarnos fotos en Jauja y comer a Jauja, porque había vuelo directo de Lima Claro, a Jauja. continúa siendo claro. Y fue de un día para otro porque queríamos estar en Jauja antes de dejar el Perú. Vete a saber por qué, hoy lo entiendo más también, pero cuando dijimos vamos a irnos del Perú, ¿qué hacemos? Un fin de semana a Jauja.
Y fue precioso, me puse pajarita, me puse un terno, igual mi esposa, porque queríamos estar en un lugar donde había esta sensación de armonía. Cuando yo leo País de Jauja, 10 años tarde, 12 años tarde, o 12 años después de haber leído a Díaz Canseco, a García Calderón, a Ciro Alegría, a Arguedas, cada uno con una potencia distinta, el encuentro con Edgardo Rivera Martínez en esta novela era para mí un encuentro de una propuesta de Perú, una visión nacional que sin soslayar las diferencias, sin dejar de lado el sentido crítico, podría plantearte un mundo menos polarizado, donde podríamos abrazarnos incluso siendo distintos o pensando diferente. Y es una lección que no se pierde. Ahora, una consulta más. A mí me gusta mucho, la audiencia no lo dejará pasar, esta mención que han dicho ambas de un Perú tan complejo, el 91, 92, 93, de sangre y dolor, y aparece una novela que no es naif, no es inocente, pero te plantea un país de jauja. Así es. Justamente tiene mucho que ver con esa convicción optimista, ¿no?, de Edgardo, de un Perú posible donde confluye, ¿no? Sí. Se valora muchísimo la cultura andina como la cultura occidental, ¿no? Bueno. A lo largo de aparte de eso, ya esta visión posible, de país posible, ¿no?, armoniosamente mestizo, digamos, ¿no?, ya se veía desde sus primeros cuentos. Si ustedes son buenos lectores, y eso ya se ve desde siempre, ¿no? Un respeto importante a lo largo, y por supuesto que mucho más evidente en la novela, ¿no? Así es. Una consulta que me surge en ese panorama. La novela y la audiencia, no les vamos a hacer un resumen de la novela, porque la idea es que vayan y la lean, pero es una novela además donde nos marcan los personajes. Desde Claudio, pero no solamente Claudio. Paso un momento Giovanna, luego regreso a Betty. ¿Cómo fue tu relación con los personajes de la novela? Porque aparte tú eres una guionista admirable, y esto acá, quien no haya visto película, todos hemos visto una película donde ha habido Giovanna Polarolo, un guión detrás. No hay persona que no le haya pasado algo así. ¿Cómo funcionan esos personajes y ese modo en que se expresan en la novela? Es muy rico, ¿no? Hay un universo variadísimo. Los personajes están tan bien construidos, y todo desde la imaginación y la mirada de Claudio, ¿no? Que son dos, en verdad. Sí. Es un diálogo entre el Claudio mayor y el Claudio que mira, ¿no? O como se mira a sí mismo, o lo observa esos pocos meses, en verdad, en lo que transcurre la novela, que es una muy buena idea, de buen planteamiento, ¿no? Y hace un recorrido por personajes que van desde los trágicos a los graciosos. Sí. Uno se ríe, hay mucho sentido del humor. Quienes piensan que Edgardo era serio y adusto, tenía un sentido del humor muy delicado, y que uno lo percibe en los personajes que crea. Y el mismo Claudio, ¿no? Y las bromas, el personaje Marisa es maravilloso. ¿No? En realidad, creo que antes de que se hablara de un enfoque de género en las novelas, y que nosotros podemos leer muchas novelas peruanas en las que los personajes femeninos son tan maltratados. En la novela de Edgardo, los personajes femeninos están tratados con mucho respeto y con mucho cuidado, y son protagónicos. Un sentido de profundidad, ¿no? Son las hermanas, hasta las hermanas locas, las tías locas, Marisa, la madre, todas las mujeres con las que ocurre la educación sentimental del personaje de Claudio, todas, Zoraida, todos los personajes son protagónicos y tratados con respeto, ¿no?
Qué importante eso, porque hay, y recordará la audiencia, que hay novelas que en la lectura del enfoque de género o en una lectura de ecocrítica ya no se sostienen 60 años después, 40 años después. País de Jauja, sí. Si bien no quiero dejar ir País de Jauja, hay un elemento que ustedes me permiten en este diálogo que puede venir bien para la audiencia, y es que si bien estamos celebrando los 30 años de País de Jauja y hemos recordado los cuentos, quiero que piense la audiencia en lo siguiente. Así como Vargas Llosa publica La ciudad de los perros y luego instala La Casa Verde, o García Márquez tiene El 100 años de soledad e instala luego Lo tuyo el patriarca, País de Jauja es un novelón, pero el que sigue, El libro del amor y las profecías, es un libro alucinante que dialoga con una tradición latinoamericana que yo conecto desde Bomarzo en Argentina hasta La eternidad por fin comienza un lunes de Liceo Alberto, cubano en México. ¿Qué crece en la novelística de Edgardo con País de Jauja hacia lo que viene después, Betty? ¿Qué crece? ¿Cómo cambia? ¿Cómo se ramifica? Bueno, pienso que, claro, has mencionado ya las siguientes novelas, ¿no? Pienso, en primer lugar, que falta mucho, o sea, se ha centrado muchísimo la atención, demasiado, por todos los logros. O al Machu Picchu con el Perú. Algo así, sí, ¿no? Sí. Sin embargo, en general yo pienso que a partir de País de Jauja, de la lectura y el reconocimiento, se está indagando más sobre toda la obra de Edgardo, ¿no? Incluso trayendo a colación a antiguas publicaciones, y hay bastante interés, y eso me parece muy saludable, solo que toma tiempo, ¿no? O sea, y hay que... Y evidencia de esto es... hace 5 años casi que Edgardo ha partido. Durante los 5 años han habido cantidad de actividades de las cuales los tengo siempre informados a ustedes, ¿no? Siempre, gracias. Porque es, no digo fácil, ¿no? Pero sí es posible, ¿no? Porque hay un público importante, interesado, sobre todo lo que es encantador es que hay un público joven que también está indagando sobre más allá de País de Jauja, ¿no? Claro. Y eso es importante. Es significativo. Ahora también, bueno, quizá al final mencionaría, no lo sé, la vigencia volviendo a País de Jauja, se reafirma con la presencia de País de Jauja en el Congreso Latinoamericano que se realizó en Cádiz, donde me parece que estuviste, claro. Sí, César Ferreira. Así es, con César, así es. Entonces, Luis García Montero fue muy elogioso. Bueno, tiene una publicación más allá del... Tengo que remitirme a Ahí esto. está, lo leamos. El director de Instituto Cervantes, ¿no? Bueno, pero voy a tener que leerlo un poco. Por favor, Betty, ¿no? Claro que sí, para darle porque es lo imposible correcto. que retengan. Bueno, la publicación se llama Confesiones de Lengua y Literatura, más flexibles que el mar son las palabras. Ahí en una parte cito a García Montero, que dice: el mundo puede ser menos ajeno con un mestizaje que nos enseñe las posibilidades fundacionales de la diversidad, una mezcla de cultura y personas. Y continúa: apuesto así por el optimismo consciente que definió la melancolía de Edgardo Rivera Martínez en su magnífica novela País de Jauja. Aprovechando su reedición, bueno, invita a la lectura de la novela, ¿no? El motivo, además de la calidad literaria, tiene que ver con los argumentos culturales que estoy defendiendo acá. El asunto principal era el mestizaje, ¿no? en diversos autores peruanos, ¿no? Y él resaltó muchísimo la mirada de Edgardo Rivera en ese sentido, ¿no? Bueno, también yo creo que yo voy a finalizar con esto, me parece, no lo sé. Dale, por Dios, la audiencia lo va a disfrutar. Bueno, siempre tengo presente a Ricardo Portocarrero, a Gonzalo Portocarrero, sí, claro que sí. Quien nos dice, trató muchísimo, hizo muchos
muchas reseñas, muchos trabajos sobre él y pensaba continuar estudiándolo. Pero sin embargo, lamentablemente se nos fue antes de tiempo, ¿no? Bueno, en algún texto él menciona, nos dice, Edgardo Rivera baja el mestizaje de las nubes ideológicas para mostrarlo como una realidad efectiva y cotidiana. Y el fundamento de esta nueva visión es la convicción democrática sobre la igualdad de los peruanos. Convicción que lleva a valorar las tradiciones indígenas de la misma manera en que podemos considerar otras tradiciones. Este es el país de Jauja, la utopía posible que Edgardo Rivera Martínez avisora para el Perú. En ese país, la gente puede mezclar la música clásica con los yarabíes y los huaynos, o puede tener tanto interés en la Ilíada como en los mitos andinos, pues en ambas manifestaciones culturales se percibe mucho de sabiduría humana. En el país de Edgardo Rivera, casi todos somos conscientes de la tradición andina que muchas veces, con vergüenza, ocultamos. Ese legado está vivo en la música, el baile y las manifestaciones religiosas, y debemos cultivarlo para empezar a conocerlo, y sobre todo reconocer su vigencia en nuestro tiempo. Qué bonito. Me parece muy tan claro y tan completo, ¿no? Sí, es no, una Puerto mirada Correro, aparte de importante, sí. así es. Giovanna, con lo que nos va contando Betty, y para ir cerrando, querida audiencia, yo sé que tienen que almorzar, que es el mediodía, estamos en vivo además, así que son 10 minutos antes de las 12, estamos en Lima, y para ir llegando a la ruta final de este aniversario literario dedicado a País de Jauja, me interesa formular lo siguiente. En esta edición definitiva, por ejemplo, tenemos un texto de presentación de Jeremías Gamboa. Mencionaba Betty los estudios que realiza y el esfuerzo maravilloso de César Ferreira por la obra de Edgardo. El último libro es una compilación publicada por la Universidad Ricardo Palma. Y así hay múltiples lecturas. ¿Cómo dialoga País de Jauja con el Perú del presente? ¿En qué medida nos viene a decir algo más? Ya no solamente cuando salió, sino 30 años después, Giovanna. Bueno, ya lo dice Gonzalo y la crítica en general, ¿no? Y los lectores, basta acercarse al libro para darse cuenta que es un lenguaje distinto al confrontacional, al radical que separa, que divide, que es esquemático, ¿no? Sí. Y yo creo que no solamente en el Perú, creo que el mundo entero está viviendo una gran radicalidad, ¿no? Los grupos se enfrentan y eso se ve en las redes, en muchos... cero tolerancia, ¿no? Tal vez porque nos acostumbramos a que queremos que todos opinen igual que nosotros y esto de los algoritmos que te ponen en un grupo y entonces no escuchas opiniones diferentes y es justamente lo contrario a lo que propone Edgardo, no solo en País de Jauja. Estaba leyendo este último libro que me regaló Betty, de los soliloquios. Los soliloquios son bellísimos y es como lo que pienso yo que estaba escribiendo, que está dedicado a Betty otra vez, con amor. Qué bonito. Y que acá está, me da la impresión que son apuntes de lo que va a ir haciendo, ¿no? Me parece. Y inclusive en esta, ¿cuándo escribió Edgardo? ¿Es lo último que escribió? Sí, ¿no? Él supo antes de partir que estaba en imprenta, pero no lo vio. No lo vio. No lo vio. Y ya está ese espíritu en 2017, 2016, ¿no? Por ejemplo, mi padre no entiende el mundo andino, hasta a veces lo desprecia, pero lo va a entender. O sea, siempre hay esa voluntad de no rechazar al que piensa distinto, sino
cómo vamos a Negociar. negociar, Encontrar el ¿no? modo, Encontrar el sí, modo, de el punto acercarse. común Sí. que me va a permitir acercarme a esta otra Exacto. persona con tolerancia y con seguridad. Y yo pienso que Edgardo, leyendo las entrevistas que le hicieron, tuvo que explicar y argumentar, yo creo que hasta el cansancio, porque para mucha gente esta idea Ya. le podía sonar como que era reaccionaria, digamos, ¿no? Y Edgardo decía, no, Eso va. eso va, eso es Así es, posible, es y no lo posible. digo Sí. desde una postura, bueno, yo estoy parafraseando, pero no hay una postura de autoayuda, ni de una falsa celebración, ni de una mentida unidad, no es eso, es una lucidez absoluta. Entonces, pienso que si los peruanos leyéramos y se leyera en los colegios País de Jauja, creo que podríamos ir construyendo una sociedad mejor, ¿no? Sí. No Así es. acrítica ni falsa, ni falsamente optimista, sino realista, ¿no? Donde se pueda Reconciliada. dialogar. Así es. Hay una cosa muy bella y es que cuando Giovanna muestra el último libro de Edgardo, Soliloquios, hemos hablado de los cuentos, novelas. Yo tengo personal fascinación por las crónicas de Edgardo. También. Recuerdo esas ediciones Claro. azules que publicaba el Fondo de San Marcos. Volver a las crónicas de Edgardo, donde está el viajero, por un Las lado. crónicas de Ah. un viajero, además, Sí. Sí. un poco avisado, ¿no? Sí. En Europa. Sí, probablemente lo hemos conversado, lo has conversado con, y han compartido también Juan Manuel, el viaje que hizo de París a Viena en una Vespa, Sí. ¿no? Entonces, ¿quién puede imaginar al circunspecto Edgardo, que todo el mundo supone muy formal, muy serio, en esas andanzas? Claro. Sí. Para querer con Ipec ahí, pero ¿No? bien, Por ejemplo, ¿no? Maravilloso. Y este libro, por ejemplo, que estoy citando, Soliloquios, es un libro que debería estudiarse también como las lecturas de Edgardo, porque acá revisa las bibliotecas y Sí. su erudición es sorprendente, la cantidad de libros que maneja de la época medieval, pero eso no lo vuelve tampoco un erudito que desatiende el Distante. presente, ¿no? No. Y yo quiero así vanagloriarme Sí. de esto que dice el personaje, que es un personaje femenino que se llama Laura, ¿no? Sí. Dice, me place ver en este instante mis libros predilectos. Y yo pienso que es el alter ego de Edgardo, ¿no? Y menciona a José María Eguren, en especial la canción de las figuras. Claro. Menciona a César Vallejo, García Lorca, y bueno, sigue con otros. Y en un momento, y es algo que me conmovió mucho, no quiero dejar de decirlo, aunque parezca soberbia, dice, y entre las que he leído no hace mucho están las de poetas peruanos como Javier Heró, Rosela Di Paolo y Giovanna Polarolo. Yo cuando leí esto, ya cuánto Claro. hubiera querido poder agradecerle en persona, como Sí. lo solía hacer, que haya considerado mi poesía. Y me decía, pero escribe más poesía. Y estaba escribiendo poesía y yo sentía que sí estaba esperando que publicara algo, ¿no? Sí. Y eso me reconforta mucho, ¿no? Muchísimo. Quiero agradecer eso, David. Claro. Aquí. Claro. Qué bonito agradecernos así. Sí. Querida audiencia, estamos llegando al final. Hemos invadido la casa de Betty hace bastantes horas. Ustedes están conectadas a esa transmisión durante 1 hora ya. Y primero, agradecer de antemano a Giovanna Polarolo por atravesar Lima por este programa y regalarnos tanto. No solamente con la lucidez que yo admiro del juicio crítico, sino también esa calidez de la lectora y de la amiga. No es habitual que alguien con la cual uno conversa por una entrevista tenga esa disposición humana tan fascinante y tan valiosa. Giovanna, primero, gracias a ti.
Con Betty yo todavía no te agradezco porque estás de casa. Entonces primero vamos a hacer algo. A ver. La audiencia suele mandar comentarios. Yo voy a intentar no arruinar esta parte del programa. Audiencia, téngame paciencia. Voy a agarrar una tablet e intentar, con mi problema de visión, que ya tengo una edad, me encamino a los 50 años, intentarle sus comentarios en redes. Si no lo logro es porque ya la presbicia avanzó y por lo tanto no lo leeré. Pero si es que lo logro, se supone que acá al lado izquierdo están los comentarios de la audiencia. Entonces, personas como Jennifer Zambrano, que nos dice buenos días y manda saludos. Personas como Durango Víctor, que nos habla de autores que influyeron en la narrativa peruana, como Edgardo Rivera Martínez, pone directamente. Pero también tenemos comentarios distintos. Nos ven desde Trujillo, nos ven desde Huancayo, y hay una felicitación al equipo, que el audio es excelente. Así que al equipo también me parece una mención válida, técnica y tecnológica. Finalmente también hay una referencia al aporte de País de Jauja a la configuración de lo nacional. Dicho todo esto, estamos llegando al final. Es muy bonito la toma que ustedes están viendo porque atrás está Edgardo. Sí. Y estando Edgardo ahí, Betty, hay una larga amistad que tú me has brindado, quizá 15 años, 19 años, 17 años. Me alegra mucho haber tenido la oportunidad de poder coordinar este aniversario literario contigo y que yo juntáramos piezas para no hacerlo por un Zoom con la computadora, sino estar contigo aquí, en casa, con Giovanna, con el equipo. Y entonces agradecer también el que tú, sabiendo lo que nos toca hablar de Edgardo, porque nos toca, 5 años después hayas tenido también el temple y el amor de compartir tus palabras. Betty, muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Manuel, por la idea. Realmente, tú sabes que siempre estoy pendiente, ¿no?, de que toda la obra de Edgardo, especialmente País de Jauja, por su misma difusión y qué sé yo, sea más conocida y reconocida y mantenga la vigencia que tiene hasta ahora. Hasta ahora cada vez es más creciente el interés y eso siempre me anima, ¿no?, a continuar. Y esto es una parte muy importante, Juan Manuel, que te agradezco muchísimo. Gracias, Betty. Y no queda aquí. Hay que seguir construyendo. Imagino yo que en octubre 5 habrá quizá algún evento. Ojalá que ya me contarás y los contaremos nosotros. Así es. Querida audiencia, se acaba este aniversario literario. El siguiente no será en Lima, es probable que sea en Barcelona y será sobre otro hito de la literatura peruana. Aquí solamente me toca despedirme como a Marilú, Xenia y Aldo les gusta que me despida, y es agradeciendo que desde Lima yo estoy siendo Juan Manuel Chávez como habitualmente, pero esta vez en verdad reunido y rodeado de oro. Muchas gracias. Y un 5, me olvidé, con la emoción del asunto, me olvidé de agradecer a Giovanna, su calidez y por supuesto al equipo. Al equipo de COPE. Sí, tan efectivo, tan Qué bonito, importante. nos aplaudimos. Muchas gracias.